Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de esas historias que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. ¿Cómo están hoy? Espero que con energía para sumergirnos en un nuevo drama, porque el que les traigo hoy es explosivo. Hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos más codiciados y de una actriz que, con su talento y belleza, ha conquistado corazones alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en pantalla era innegable, su relación fuera de ella, un torbellino de emociones que nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Y hoy tenemos una exclusiva jugosa, una posible declaración, un rumor que está incendiando las redes sociales. Kerem reveló detalles de una noche de pasión con Hande y confesó cuánto la extrañaba. Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Y les prometo que no dejaremos piedra sin remover. Pero antes de meternos de lleno en este salseo, como dirían en España, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y las teorías más locas sobre sus series y actores turcos favoritos. Suscríbanse ya. No se arrepentirán. Además, al suscribirse entran automáticamente en el sorteo mensual de un set de merchandising de su serie turca favorita. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como saben, Kerem y Hande protagonizaron Sen Kalkam, una comedia romántica que fue un éxito arrollador a nivel mundial. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto millonario y frío que le propone un contrato de matrimonio falso. Obviamente, entre el contrato y las mentiras, el amor florece de una manera que nadie esperaba. Una premisa clásica, pero con un toque turco que la hizo irresistible. La ambientación, el humor y sobre todo, la química innegable entre los protagonistas, catapultaron a Sen Kalkam a la cima del éxito. Lo que hizo especial a Sen Kalkam no fue solo la trama, que ya de por sí era atrapante, sino la increíble química entre Kerem y Hande. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, la complicidad, todo gritaba que había algo más allá de la actuación. Y efectivamente, poco después de que la serie comenzara a emitirse, confirmaron su relación. El sueño de todo fan hecho realidad. No solo eran Eda y Serkan, sino que Kerem y Hande eran reales. Fue un sueño hecho realidad para muchos fans. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era simplemente perfecto. Los paparazzi los seguían a todas partes, las redes sociales explotaban con cada foto que compartían, y las entrevistas en las que hablaban el uno del otro eran pura miel. Parecían la pareja perfecta, la confirmación de que el amor de las telenovelas podía existir en la vida real. Los viajes juntos, las miradas cómplices en alfombras rojas, los mensajes de amor en Instagram, todo alimentaba la fantasía. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, un referente de estilo y un símbolo del amor moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que sus apretadas agendas y las presiones de la fama estaban pasando factura. Las largas jornadas de rodaje, los compromisos publicitarios, las expectativas del público, todo contribuyó a crear una tensión que, al parecer, fue insostenible. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Kerem y Hande anunciaron su separación. Un jarro de agua fría para todos los que creían en el cuento de hadas. La noticia fue un jarro de agua fría para sus fans, que aún esperaban un final feliz como el de la serie. Ambos mantuvieron silencio sobre los motivos de la ruptura, pero dejaron claro que se seguían teniendo cariño y respeto. Un comunicado oficial, frío y distante, que dejaba más preguntas que respuestas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue la fama? ¿La distancia? ¿O simplemente se acabó el amor? Las especulaciones no tardaron en inundar las redes sociales. Y aquí es donde entra en juego la noticia bomba que les mencionaba al principio. En los últimos días ha circulado un rumor que asegura que Kerem, en una entrevista reciente, habría hecho unas declaraciones impactantes sobre Hande. Prepárense porque esto se pone bueno. Según estas filtraciones, Kerem habría hablado de una noche especialmente intensa que compartieron durante el rodaje de Sen Kalkam. No entró en detalles escabrosos, pero sí insinuó que fue una noche de mucha pasión, de conexión profunda, y que desde entonces la relación entre ellos cambió. Aún más impactante fue, siempre según esta fuente anónima, la confesión de que aún extrañaba mucho a Hande. El drama, señores, el drama.
La posibilidad de una reconciliación se abría paso entre las cenizas de la ruptura. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, quiero aclarar que esta información no ha sido confirmada ni por Kerem ni por Hande. Podría ser un simple rumor, una invención de algún fanático con mucha imaginación, o una estrategia publicitaria para generar controversia. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Ya sabemos cómo funciona esto, a veces las noticias se exageran, se malinterpretan o simplemente se inventan para generar titulares y aumentar el rating. Sin embargo, la reacción en las redes sociales ha sido masiva. Los fans de la pareja están enloquecidos, reviviendo viejos momentos, compartiendo fotos y vídeos, y especulando sobre la posibilidad de una reconciliación. El hashtag #Kerem Hande está en tendencia mundial. Memes, edits, teorías conspirativas, todo un universo de contenido creado por fans que sueñan con volver a verlos juntos. Y es que, seamos honestos, la esperanza muere al último. Muchos aún sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva serie. Su química era tan potente que es difícil imaginar a alguno de ellos con otra persona. La magia de Eda y Serkan sigue viva en la memoria de los fans, y la idea de que Kerem y Hande puedan revivir esa magia en la vida real es demasiado tentadora para ignorarla. Pero más allá del salseo y los rumores, quiero aprovechar este vídeo para hablar de otras series turcas que también han generado una gran pasión entre el público y que merecen ser destacadas. Porque, seamos sinceros, las telenovelas turcas tienen algo especial que nos atrapa. Una de ellas es Aşk Memnu, un drama de época que cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con un viudo adinerado para escapar de su madre y de la pobreza. Sin embargo, se enamora del sobrino de su esposo, Belul, dando lugar a una relación adúltera con consecuencias devastadoras. La serie es un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países. La intensidad de las emociones, las actuaciones impecables y el final trágico la convierten en una serie inolvidable. Los actores Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Nebahat Zere fueron icónicos en sus papeles. Aşk Memnu es una joya del drama turco, una historia de pasión, traición y ambición que sigue cautivando a generaciones. La adaptación moderna de la historia también ha sido un éxito, demostrando que el tema del amor prohibido es atemporal. Otra serie que ha causado furor es Muhteşem Yzyl, un drama histórico que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. La serie es un espectáculo visual con vestuarios deslumbrantes, decorados impresionantes y una trama llena de intrigas y ambiciones. Las actuaciones de Ali Tergenk y Meri Muzerli fueron fundamentales para el éxito de la serie. La serie muestra tanto el poder político como la vida privada del sultán. Muhteşem Yzyl es un viaje a la historia otomana, una superproducción que recrea con detalle la vida en el harén y las intrigas de la corte. La serie ha sido criticada por algunas inexactitudes históricas, pero su éxito es innegable. Y no podemos olvidarnos de Karasevda, un drama romántico que cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia. A pesar de los obstáculos, su amor perdura a lo largo del tiempo, pero el destino les tiene reservadas muchas sorpresas. La serie es un torbellino de emociones, con giros inesperados y un final conmovedor. Los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, lograron transmitir la pasión y el dolor de sus personajes de una manera que cautivó al público. La trama se centra en la lucha de clases y los sacrificios por amor. Karasevda es una historia de amor imposible, una tragedia moderna que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero a veces el destino es más fuerte. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que han conquistado corazones en todo el mundo. Cada una tiene su propio encanto y atractivo, pero todas comparten una pasión por contar historias que nos emocionan, nos hacen reír, llorar y reflexionar sobre el amor, la vida y la condición humana. Las series turcas han revolucionado la televisión mundial, ofreciendo una alternativa a las producciones occidentales y conquistando a un público cada vez más amplio y diverso. Volviendo al tema de Kerem y Hande, lo cierto es que su historia, real o inventada, nos recuerda el poder de la pasión, la intensidad del amor y la fragilidad de las relaciones. Ya sea que haya habido una noche de pasión o no, lo que es innegable es que su conexión en pantalla era palpable, y que su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Su historia es un ejemplo de cómo la fama y la presión pueden afectar a una relación,
pero también de cómo el amor verdadero puede perdurar a pesar de los obstáculos. Ahora, dejando de lado los rumores y las especulaciones, lo importante es que Kerem y Hande sigan adelante con sus carreras y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y nosotros, como espectadores, seguiremos disfrutando de su talento y de sus proyectos futuros. Quizás algún día los volvamos a ver juntos en pantalla, o quizás su historia de amor quede grabada en la memoria de los fans como un cuento de hadas que nunca tuvo un final feliz. En resumen, hoy hemos hablado de la posible declaración de Kerem sobre una noche de pasión con Hande y lo mucho que la extrañaba, un rumor que ha incendiado las redes sociales. También hemos recordado la historia de amor entre Kerem y Hande en Senkalkapm, y hemos repasado algunas de las series turcas más apasionantes de todos los tiempos, como Aşk Memnu, Muhteşem YZYL, y Karasevda. Un recorrido por el universo de las telenovelas turcas, un mundo de pasión, drama y emoción que nos tiene completamente enganchados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo, drama y pasión turca. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden que este es su canal favorito para estar al día con todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Ahora quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la posible declaración de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación con Hande? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Quiero leer sus opiniones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden participar en el sorteo mensual. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y salseo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de drama, pasión y giros inesperados. Nunca sabes lo que puede pasar.